El declive del ejército más grande y poderoso del mundo ha comenzado. Los centros de reclutamiento del ejército, una vez caracterizados por largas filas de personas ansiosas por unirse al ejército de los Estados Unidos, ahora están completamente vacíos. En 2022, el ejército estadounidense reclutó 15.000 soldados menos de su objetivo y, en este sentido, 2022 fue el peor año para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en los últimos 50 años, a pesar de que la edad límite se ha incrementado de 18 a 20 años. Desde 2010 hectáreas ha habido una disminución del 20% cada año en el número de personas que se unen al ejército de los Estados Unidos, un país que tiene bases militares en 80 países alrededor del mundo, cuyo ejército está involucrado en cada conflicto o guerra a nivel global, y cuyo ejército también ha desempeñado un papel crucial para convertirlo en una superpotencia. Entonces, ¿por qué la gente de este país no está dispuesta a unirse a su ejército? ¿Y qué impacto tendrá esta tendencia en el país en los próximos 5 años? Descubramos la respuesta a esta pregunta en el video de hoy. Este es un anuncio militar chino. 这曾是我们几代人的梦想，是我们的沙场组合拳，踏实、可靠、好用。 Este es un anuncio del ejército ruso. На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Познать границы своих возможностей. К черту границ. Y este es un anuncio del ejército de los Estados Unidos. Nation's Patriot missile defense systems. I had a fairly typical childhood. Took ballet, played violin. ¿Has notado alguna diferencia en estos 3 anuncios? Mientras que los anuncios de China y Rusia apelan a individuos física y mentalmente fuertes, el anuncio militar de los Estados Unidos se dirige a un público completamente diferente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué a los Estados Unidos les resulta difícil reclutar soldados para su ejército? Hay 4 razones principales y peligrosas detrás de esto, razones a las que el gobierno estadounidense ha hecho la vista gorda durante años, pero ahora las consecuencias de todas estas cosas han comenzado a surgir. Cada año próximo traerá muchos desafíos para el ejército estadounidense. La razón principal por la cual los estadounidenses no se están uniendo al ejército es simplemente porque no confían en su gobierno y en el ejército. Según una encuesta de Gallup, la confianza actual del público en general en el ejército de los Estados Unidos es la más baja de los últimos 25 años y está disminuyendo rápidamente. Existen varias razones para este nivel decreciente de confianza. El factor más significativo es que, debido a las redes sociales, el estadounidense promedio está ahora tomando conciencia de muchos aspectos relacionados con su ejército que quizás no conocían antes. En particular, el papel del ejército de los Estados Unidos en las guerras de Irak, Afganistán y Vietnam ha desempeñado un papel crucial. Cuando las acciones del ejército estadounidense en estos países y las experiencias de los soldados que combatieron en estas guerras se compartieron en la televisión y las redes sociales, se abrieron los ojos de muchas personas a lo que tuvieron que atravesar. Y luego, en 2010, cuando Julian Assange expuso los secretos de la CIA y el ejército estadounidense en Wikileaks, se desató el caos en todas partes. Era un tema tan delicado que el ejército estadounidense hizo grandes esfuerzos para ocultar sus actividades, pero el daño ya estaba hecho. Miles de personas ya habían descargado esos documentos y la verdadera naturaleza del ejército estadounidense estaba ahora ante todo el mundo. Ahora, cientos de miles de estadounidenses saben lo que tienes que pasar después de unirte al ejército de los Estados Unidos. Hay una gran diferencia entre lo que se muestra en las películas y la dura realidad. El 72% de los estadounidenses se oponen firmemente a la participación del ejército estadounidense en otros países. El 60% de los estadounidenses cree que el gobierno estadounidense participa en estas guerras por sus ganancias políticas, y esta es la razón por la cual el patriotismo está disminuyendo constantemente entre los jóvenes estadounidenses. Solamente el 18% de los jóvenes en los Estados Unidos se enorgullece de su país. Cuando no hay amor por tu país, cuando no te sientes orgulloso de ser ciudadano de ese país, ¿cómo puedes sacrificar tu vida por él? La evidencia de esto se puede encontrar en miles de videos de TikTok donde soldados estadounidenses afirman que se unieron al ejército únicamente por dinero. De manera similar, los propios soldados retirados de Estados Unidos que participaron en la guerra de Irak y Afganistán están ahora exponiendo al ejército estadounidense. One of those conspiracy theorists and you think
that it was Dick Cheney's war, Bush's war, to simply make money. You know, what they say, Halliburton made $48 billion and took advantage of hundreds of millions of dollars of taxpayers' money. If you think that Al-Qaeda had nothing to do with Saddam Hussein's regime, if you think that 9/11 was not tied to that whatsoever, and the list goes on and on and on, all the conspiracies out there, I believe you are absolutely, unequivocally, without a doubt, correct. Este nivel de creciente de confianza es una señal de advertencia de que el gobierno estadounidense necesita despertar, y estas son ciertamente señales muy peligrosas. Sin embargo, lo que estoy a punto de decirte a continuación puede ser aún más peligroso. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el 77% de los que solicitan unirse al ejército estadounidense están física o mentalmente no aptos, y esta tendencia ha empeorado constantemente desde 2014. Hay varias razones para esto, como la obesidad, permitir que personas con antecedentes penales soliciten unirse al ejército, solicitantes con tendencias suicidas y, lo más importante, una disminución de la población joven. Solo el 22% de los estadounidenses tienen 18 años o menos, y debido a una baja tasa de natalidad, este porcentaje disminuye constantemente. Para mantener una población joven, cualquier país necesita una tasa de natalidad de 2.1 y actualmente la tasa de natalidad en los Estados Unidos es de 1.64, lo que significa que en los próximos días las condiciones para el ejército estadounidense se volverán aún más desafiantes. Ahora, del 23% que finalmente califica para el ejército, solo el 9% se une finalmente a las Fuerzas Armadas. Y esto nos lleva a la tercera razón principal de la baja inducción en el ejército estadounidense, que es el trato de los soldados jubilados, conocidos como veteranos en Estados Unidos. Se dice sobre los soldados estadounidenses que una vez que no son útiles para el Estado profundo estadounidense, son literalmente arrojados a las calles. Aproximadamente el 10% de la población sin hogar en los Estados Unidos está compuesta por estos soldados jubilados. Según las estadísticas de 2022, aproximadamente 900,000 veteranos viven en una pobreza extrema y la mayoría de ellos son víctimas de la adicción a las drogas. Según los datos de 2020, cada día, 17 soldados jubilados en Estados Unidos se suicidan. Si buscas en Google o YouTube historias de veteranos estadounidenses, encontrarás miles de videos donde estos soldados jubilados comparten cómo ha sido su vida después de abandonar el ejército y cómo el gobierno estadounidense los ha tratado. Escucha este fragmento de un soldado estadounidense donde explica lo que sucede con los soldados al regresar después de la guerra. And they just said, "Go home." I mean, what do you mean, go home? I said, well, yeah. I said, well, how am I supposed to get home from here to Ventura? And this is about, oh God, maybe 1 or 2 o'clock in the morning. Yeah, in the middle of the night, we walked approximately, I would say maybe 5 miles to get to Highway 80. Cuando aquellos que han pasado de 10 a 20 años en el ejército aparecen en la televisión y las redes sociales para desalentar a los jóvenes de unirse al ejército, ¿cómo se fomentará el entusiasmo por unirse al ejército entre la juventud? Cuando ven que aquellos que sacrificaron sangre por los Estados Unidos y recibieron balas en sus cuerpos están ahora en condiciones tan difíciles y son tratados de esa manera, ¿quién querría unirse al ejército después de eso? Ahora, pasemos a la última razón, y eso es la disponibilidad de diferentes tipos de empleos hoy en día. Hace 40 o 50 años, todos tenían solo 3 o 4 opciones: ser médico, ingeniero, unirse al servicio civil o unirse al ejército. Pero luego, después de la revolución tecnológica, se abrieron muchas opciones para la generación más joven, como ingenieros de software, programadores, diseñadores gráficos y creadores de contenido. Ahora, cuando hay tantos trabajos seguros y bien remunerados en el mercado, ¿por qué alguien arriesgaría su vida uniéndose al ejército, especialmente cuando hay una falta de confianza en su propio ejército y gobierno? Ahora, en un intento por abordar todos estos problemas, el gobierno estadounidense está haciendo esfuerzos significativos. Por ejemplo, están ofreciendo bonificaciones sustanciales a los soldados, aumentando sus salarios y financiando películas y videojuegos para impulsar la inscripción en el ejército. Sin embargo,
embargo, hasta ahora, no se ha observado un impacto positivo significativo. Parece que Estados Unidos está enfrentando un desafío importante en este momento. Da la impresión de que América podría implementar pronto el reclutamiento obligatorio para hombres menores de 30 años, similar a Israel y Corea del Sur. Sin embargo, es evidente que esto enfrentará una considerable reacción pública y ningún partido político está dispuesto a cargar con esta carga. Indudablemente, la guerra moderna está experimentando cambios significativos. Existe una mayor dependencia de la tecnología, ya que drones, radares y robots ya se han convertido en partes integrales del equipo militar permanente de muchos países. Sin embargo, la escasez de soldados humanos no puede llenarse tan rápidamente. A pesar de que la inteligencia artificial reemplace a los humanos en niveles inferiores, las decisiones estratégicas, en cualquier caso, tendrán que ser tomadas por humanos. Ningún país puede depender únicamente de robots para su estrategia militar y acciones. Por lo tanto, los soldados humanos seguirán siendo una parte esencial de la fuerza militar de cada país durante muchos años, a pesar de los avances en la inteligencia artificial. ¿Afectará la disminución de la reputación y el reclutamiento del ejército estadounidense a su estatus de superpotencia mundial? Parece que ya nos dirigimos hacia un mundo multipolar donde coexistirán múltiples superpotencias. La forma en que Rusia ha manejado la guerra en Ucrania a pesar de estar en contra de todas las potencias occidentales ya ha sonado la alarma en Washington y sus aliados. Recientemente hicimos un video sobre este tema y te recomiendo que lo veas. Si disfrutaste del video, por favor dale like y suscríbete al canal. Puede ser algo pequeño para ti, pero nos brinda mucha motivación. Nos vemos en el próximo video con otro tema interesante. Cuídate.